Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal, soy James Van der Lust y hoy os voy a hablar de cómo conseguir que vuestro hijo, hija, alumno o alumna consiga el éxito de una manera muy sencilla. Y no os voy a hablar de que lo apuntéis a una academia para superpotenciar sus habilidades, sino que de lo que vamos a hablar es de algo más personal, de una mentoría, de que vuestro hijo consiga un mentor, cómo mentorizar a un alumno para que consiga su éxito. Y para eso tengo aquí a mi propio mentor, Mike. Muy buenas, crack. Bienvenido, tío. ¿Qué tal, James? ¿Cómo estás? Esta es tu casa y nunca mejor dicho porque estamos grabando en casa de Mike. ¿Te sientes cómodo? Me siento como en casa, de hecho. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Está en tu casa. Los que hayan visto el otro vídeo sabrán por qué lo estamos diciendo. Exacto. Al final del vídeo os vamos a contar por qué decimos tantas veces qué casualidad. Pero vamos a concentrarnos en el tema que es muy importante, que se llama mentoría, porque Mike es mi mentor desde hace 3 años y un mentor es como algo así como un profesor personal que te ayuda, te da consejos de su experiencia y, bueno, cuenta un poco cómo Yo es creo que eso. al final todos tenemos el deber, en cierto momento de nuestra vida, de ser mentores de alguien. Esta es la ley del 33% que me encanta, y es que tienes la obligación de pasar tu 33% con gente que esté en tu mismo nivel, por así decirlo, gente a lo mejor de un nivel ligeramente inferior, pero no significa nivel, sino que a lo mejor vaya en aquello que quiere conseguir unos años por detrás de ti, y gente... el otro 33% restante con gente de un nivel superior, es decir, que vaya por años por delante de ti. Para mí este es el secreto al final. Ser mentor es algo que debes hacer sí o sí, porque significa que estás comunicando tu experiencia de la vida, tus conocimientos, y estás ayudando a otras personas a que puedan conseguir sus sueños o metas. Exacto, y como él muy bien ha descrito, cuando tú mentorizas a alguien también sientes esa necesidad de que alguien te mentorice a ti. Entonces es como un chaining learning, es como una cadena de aprendizaje indestructible. Esto un poco comparado al tema del colegio, podríamos hacer como la práctica que se podría llevar es, por ejemplo, imaginaros que los alumnos de primaria, ¿vale?, cogen a un mentor de secundaria. Este mentor puede ser personal a uno o incluso yo me atrevería incluso a decir de 2 mentores con 2 como discípulos o 2 aprendizajes. Y a mí me parece algo no para hacer actividades, para que un día le enseñe algo concreto, sino para hacerlo a diario. Es decir, que haya un momento del día, por ejemplo, cuando empiezas por la mañana, a las 9 de la mañana o a las 8, depende de a qué hora empiece vuestro colegio, donde llegas y en vez de ir directamente a tu aula donde te encuentras con tu profesor tutor, vas a ver a tu mentor y con él compartes cómo te ha ido el fin de semana, cómo te fue el día de ayer, si has tenido algún problema en tu vida, porque es verdad que si tu emoción es negativa no vas a estar preparado para aprender. Yo creo que al final lo interesante de este vídeo es que no es únicamente para profesores o padres, sino para los dos. Y yo creo que beber de la inspiración de la figura de un mentor retroalimenta cualquier tipo de interacción que tengas con alguien al que estés enseñando o educando. Y es que, y esto me conecta con algo que quiero comentar, solemos recordar a esos profesores especiales, a esos profesores que nos inspiraban. ¿Y sabéis por qué? Porque hacen algo que yo creo que debe hacer un mentor también, y es que alimenta los sueños de esa persona, les da esperanza. Es súper importante esto, ¿no? Y me recuerda a una película que es una de mis favoritas, que es la película del Club de los Poetas Muertos, donde uno de los profesores, que es el señor Keating, ¿vale?, interpretado por Robin Williams, es un profesor que inspira a sus alumnos a que hagan lo que quieren en la vida, a que se dediquen a lo que les apasiona. Y cuando despiertas esto en el interior de esa persona, te conviertes en un concepto súper interesante que hemos comentado en otro vídeo, que es te conviertes en un activador de los sueños de esa persona. Yo creo que ser un activador de los sueños de esa persona es un deber, no únicamente de un profesor, sino de un padre o madre. Imagínate por un momento que esa figura se puede reforzar, es decir, si eres un padre o madre, no te sientas con toda la presión de que todo recae sobre tus hombros, sino que puedes delegar parte de esta mentoría a alguien que tenga menor edad. Esto se hace, por ejemplo, en Boy Scouts o, por ejemplo, cuando tiene un canguro que es su habitual o un compañero de barrio que tiene como 3 o 4 años más que él. Se genera como un vínculo de confianza muy elevado porque esa persona está entre tú, que eres un padre, madre o profesor,
y el alumno o tu hijo o hija está en medio. ¿Qué quiere decir? Que se puede comunicar con un lenguaje más apropiado, el alumno lo ve como una persona más cercana, genera una confianza increíble y además con el paso de los años esa relación se puede fortalecer. Y yo creo que lo interesante de un mentor, y por eso creo que a mí personalmente es una figura en la que creo tanto para incorporar a nivel educativo, y creo que una educación del futuro debe incorporarla sí o sí, es que el mentor tiene una característica que lo hace súper especial. Un mentor no trata de convencer a quien tiene delante de nada, sino de lo que trata es de hacer que esa persona lo descubra por él mismo. Esto está sacado de la idea del método socrático antiguo, ¿vale? Donde se dividía en dos fases, la ironía y la mayéutica. La ironía, la que era la primera fase y la que voy a comentar porque ata perfectamente con la idea que queremos comunicar en este vídeo, la fase de ironía era la que tenía que hacer esa persona que tenía delante, ¿vale? Para preguntarle a la otra cosas para que se diese cuenta y descubriese él mismo el conocimiento a través de las preguntas. El que realizaba el método socrático, el profesor, el mentor socrático, no buscaba convencer, sino tratar que el otro descubriese por él mismo lo que había en su interior a través de realizar preguntas. Y esto me recuerda también a María Montessori, que era una gran pedagoga italiana que hizo una pedagogía increíble y de la cual, sobre todo, muy enfocado a infantil, y sobre todo una de las cosas que decía es que el alumno, la alumna, tiene que descubrir ese aprendizaje por él mismo. Es importante tener una figura de un adulto para acompañarle en ese proceso, pero es muy importante de que lo aprenda practicando. Algo como atarse los cordones de los zapatos es algo que tiene que aprender por él mismo o por ella misma, y solo se consigue practicando. Sí, yo además algo que suelo hacer con mis alumnos, con gente que soy yo su mentor, es que no me implico excesivamente. ¿Por qué hago esto? ¿Vale? Esto es algo totalmente clave que tienes que empezar a hacer si eres mentor, que es no darle todo resuelto, no darle todo el camino resuelto a esa persona, sino darle solamente una parte. ¿Por qué? Porque tú como mentor no puedes decidir si vas a invertir todo tu tiempo y todo tu esfuerzo en alguien que no apuesta por él mismo. En el caso de quizá de un alumno o un hijo, a lo mejor no se puede aplicar, sobre todo en el caso de un hijo igual no se puede aplicar tal cual, pero sí en el caso de un alumno. Esto es muy clave, dale únicamente parte de la resolución y deja que llegue allí y entonces síguele dando pasos que tiene que dar. Esto creo que es súper interesante porque al final esto no va de una comunicación educativa unilateral. Esto debe ser bilateral. Esto es un diálogo entre alumno, profesor, entre padre e hijo y no es un monólogo, para que me entendáis. Es muy importante en esta figura, hemos hablado de bastantes aspectos técnicos, en ese acompañamiento, en ese dejar hacer, pero sobre todo súper importante esa mano en el hombro, ese acompañamiento emocional. Es muy importante, a mí me ha sucedido con Mike, porque muchas veces al trabajar con temas de educación y muchas veces a hacer prácticas un poco de vanguardia, prácticas que hay gente que no entendía, yo recuerdo que me comunicaba contigo y te decía, Mike, tío, es que la gente me critican mi trabajo, me critican lo que estoy haciendo, no me preguntan por qué lo hago, sino que directamente me critican y me siento mal. Y tu respuesta es... Yo básicamente lo que le digo ante esto es que ¿qué esperas? Si estás creando un cambio, esperas que nadie te critique, esperas que todo el mundo te entienda, porque si pasa eso, es que posiblemente no estés haciendo nada en tu vida, ¿vale? Así que cuando creas ese cambio, al final tienes que estar acostumbrado a la crítica. Y yo creo que esto va más allá de esto, porque aquí lo que estamos viendo es que la figura del mentor es un apoyo. Debe ser un apoyo. Tú puedes tener tu proyecto increíble de vida o tú puedes llevar a alguien, pero al final esa persona que llevas, ese alumno, ese hijo, debe saber que por encima de un padre, de un profesor, en ti va a encontrar un apoyo emocional, un colchón en el que los momentos difíciles puede acomodarse y más que acomodarse, puede saber que tiene como... Si cae, eso le va a recoger. Esa persona está ahí para comprenderla y esa comprensión debes hacérsela entender tú, tanto a tu hijo como a tu alumno. Y esas personas, esa figura de alumno va a caer porque va a hacer cosas que
que él se plantea y que el mentor no le prohíbe, que es muy importante. Es decir, cuando es muy importante en el desarrollo de una persona hacer cosas que a ti te parecen bien y que para ti son elocuentes, aunque para el resto del mundo no lo sean. Y ahí la figura del mentor creo que es muy importante porque es una persona que no te dice no, sino que te dice, igual, bueno, justifícame tu respuesta, o sea, cuéntame por qué vas a hacer esto y luego, bueno, pruébalo a ver qué sucede. Y yo te voy a acompañar en ese proceso. Es decir, no es alguien que te ponga barreras, sino que es alguien que te da alas y que en el momento de que tú hagas un vuelo y ese vuelo salga mal, está ahí para recogerte. Y está ahí para decirte sobre todo que lo puedes volver a intentar. Y para atar un poco con lo que hemos dicho al comienzo, yo para mí un mentor, si tiene que hacer algo, es dar esperanza y alimentar los sueños de esa persona y sobre todo hacerle ver que tener una vida increíble, que conseguir aquello que quiere esa persona en la vida, depende de él únicamente, que no depende de nadie más. Crear esa esperanza, esas ganas, ese brillo en la mirada de la gente, que únicamente lo vas a poder conseguir si tú lo tienes, es algo clave. Y ya me voy un poco más al lado de profesor, y es que yo recuerdo que tuve un profesor que me impactó poderosamente en cuarto de carrera, siempre lo comento, ¿no? Y fue una persona que consiguió en mí en mí y en prácticamente toda la clase, porque esa clase era la primera de la mañana y normalmente en las primeras clases de la mañana de la carrera que estudié prácticamente no había alumnos porque todo el mundo se quedaba durmiendo, ¿vale? Pero en clase de este profesor, que era a las 8 de la mañana, siempre estaba a rebosar con ese brillo, con ese alimentar nuestros sueños como alumnos, consiguió que tuviésemos ganas de aprender y de asistir a clase. Y eso es increíble. Si tú como profesor consigues esto en tus alumnos, ¿qué más puedes conseguir? Exacto, como profesor y como padre o madre, conseguir ese apoyo, esa motivación y que tus hijos estén súper motivados y tengan muchísimas ganas de hacer cosas, porque yo la verdad es que me pongo muy triste en esa etapa de la adolescencia, incluso algunos en primaria, cuando se les apaga la mirada y cuando ves que ese hijo tuyo, esa hija está desmotivado y dices, ¿qué ha sucedido? Aquí había un trabajo previo que se ha desconectado, hay un trabajo de mentoría que se ha realizado en la desconexión porque ese alumno ya no te tiene como su mentor, porque si ese vínculo es fuerte y no se rompe, ese brillo en la mirada no desaparecerá jamás. Al final yo creo que lo más importante, y siempre lo comento, lo más importante de por qué estamos vivos, si a mí me preguntan mucho cuál es el secreto de la vida, y obviamente tengo un canal que se llama así, pero si solamente tuviese que decir una cosa y me tuviese que mojar de cuál es el secreto de la vida, te diría que es que crees lazos, que conectes con personas. Y esto obviamente lo tienes que llevar a quien estés educando, a quien estés ayudando, porque sin ese lazo, la vida para mí no tiene sentido. Y ese lazo ayuda sobre todo a la transmisión de conocimiento. No es lo mismo transmitir el conocimiento sin que haya ese lazo increíble entre los dos, que transmitir el conocimiento sin estando este lazo. Cuando está este lazo, la transmisión es poderosa porque hay la otra persona, al final, cuando tú estás educando a alguien, la otra persona que tienes delante debe hacer un poco un acto de fe en lo que tú estás diciendo. Y hacer el acto de fe y creer en quien tienes delante solo puede ser un acto de fe real y sincero cuando admiras a la otra persona, cuando sientes una conexión emocional, cuando al final creas este lazo. Y es lo que queríamos un poco comentar. Y eso se genera muchas veces cuando eso se forma de manera natural cuando los niños pequeños, cuando las niñas te tienen como padre, como madre referente. ¿Qué niño no admira a su padre o a su madre de forma natural? Y de hecho eso Sí. Tío, nos tenemos que ir. Tiempo. Tenemos que ir al teatro. Perdón, tenemos que ir al teatro. Cortamos este vídeo. Ha sido muy interesante. Dejar un buen pulgar arriba si os ha gustado, importante. Y suscribiros si no estáis suscritos al canal. Y muy importante, al final os dejamos un link de un vídeo que hemos grabado antes para el canal de Mike, donde yo he participado y donde hablamos de trucos muy interesantes que os van a servir para todos. Esperamos que os guste. Nosotros nos vamos. Corta. Chao. Adiós.